Hola, hola, bienvenidos a este taller de preparación para el parcial 2 de simulación. Hace poquito les publiqué en el Classroom una imagen que habla un poco de algunas distribuciones. Esto con la intención de que revisáramos, como así a grosso modo, algunos aspectos importantes dentro de algunas de las distribuciones. ¿Por qué? Porque precisamente este parcial 2 trata de Monte Carlo, que era lo que habíamos en un primer parcial, y le incluía esta vez un tema de distribuciones. Recordemos ahorita que estamos en simulación discreta, de eventos discretos, pero eso no nos cierra como la opción de pronto a utilizar distribuciones continuas. Entonces, aquí como podemos ver, esas primeras 5 distribuciones pues son discretas y el restante son continuas. Como les repito nuevamente, que estemos en simulación discreta no nos cierra de pronto a utilizar distribuciones continuas. Volvamos entonces aquí al notebook. Tenemos un primer bloque de código que como podemos ver ahí en el fondo, pues nos sale un botoncito de mostrar código y es porque está como inmerso en un formulario, ¿cierto? De pronto pues ya tuvieron la oportunidad de entender cómo es el manejo de este, pero pues vamos aquí, vamos a mostrar el código. En principio tenemos una región de librerías. Como podemos ver, aquí tenemos unas librerías que importamos directamente con sus alias, pero pues también tenemos algunas funciones específicas que importamos desde librerías. Tenemos también una región de funciones. Como les comentaba, este parcial incluye distribuciones y distribuciones que vamos a crear desde funciones. Entonces tenemos la función de la distribución exponencial. Aquí en principio nos vemos que hay un docstring, que es como la explicación de qué es lo que hace esa función, qué recibe y qué entrega, qué recibe y qué entrega. Entonces, por lo general, una sugerencia que se hace es que ustedes creen la función, ¿cierto? Y ya cuando la tengan creada, pasen eso por una inteligencia artificial y les dicen pues a las inteligencias artificiales que les sugiera de pronto qué docstring sería como el adecuado para esa función. Y ya pues ellas les arrojan como tal este docstring. Ya si nos paramos de pronto aquí en la función, van a ver cómo luciría. Y eso pues también se puede hacer no solo en la creación de la función, sino también más abajo cuando ustedes utilicen la función. Entonces miren que ahí están, tal cual. Listo. No vamos a andar de pronto mucho en el tema de la explicación de las distribuciones, porque pues el foco ahorita es como desarrollar el ejercicio, pero pues también se creó una función de la distribución uniforme con su docstring, de la distribución triangular, de Bernoulli, que es una discreta de 1 o 0, de la binomial, de la Poisson, de el coseno con el método Box-Müller, también del seno, y pues esas son las que están para este ejercicio, ¿cierto? Vamos a desarrollar un ejercicio que, como les conté ahorita, es de Monte Carlo y distribuciones, y es un ejercicio que se desarrolló en un parcial del departamento pues de Ingeniería Industrial de acá de la U en el año 2023 en el periodo 2. Entonces vamos a leer el ejercicio. Recuerden ustedes como ir tomando nota de pronto de los aspectos importantes, o pues desde el mismo Markdown ponerle negrita o de pronto colores para que nunca olviden como los aspectos importantes, los datos, de pronto como cosas que ustedes consideren necesarias o supuestos de pronto que no se deben escapar en el ejercicio. Entonces vamos a leer. El ejercicio dice: la EPS Paila Salud está probando un nuevo tipo de ambulancia tipo bus. ¿Esto para qué? Para recoger a sus pacientes no mortales. El bus solo puede recoger a aquellos que no están en peligro de muerte. Entonces es como una definición que quieren dar de pronto de no mortales. El total de pacientes por bus es de 30. Es como la capacidad, ¿cierto? Una vez el bus se encuentra lleno, debe ir al centro hospitalario más cercano. Entonces, ¿qué entiendo yo?
que el bus no arranca al centro hospitalario hasta que no esté lleno en su capacidad, que es 30, ¿cierto? El bus debe tener 30 personas para poder desplazarse al centro hospitalario más cercano. Entonces, los pacientes presentan 4 tipos de afectaciones de la salud. Entonces, mencionan afectaciones respiratorias, afectaciones gastrointestinales, alérgicas y lesiones que incluye el tema de cortes o contusiones. Dice entonces, para esto, Paila Salud requiere recorrer 16 comunas de la ciudad de Medellín, que como vemos aquí en la tablita, pues hay 16, ¿cierto? Hay datos para 16 comunas. Cada comuna tiene una cantidad de habitantes detallada en la tabla 1. Entonces aquí en la columna de población podemos ver cuántos habitantes tiene cada comuna. Y eso es con base en el censo del 2018. Pero no todos están afiliados a Paila Salud. Claro, es la población de la comuna, pero eso no implica que toda la población de cada comuna esté inscrita en ese sistema de salud, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que se estima que el 20% de los habitantes de cada comuna, o sea, es decir, si nos vamos a la comuna popular de esta población, solo el 20% está inscrita a Paila Salud. Entonces, bueno, el Paila Bus, como le dicen en la EPS, ese nuevo proyecto pues que están evaluando, que es el tipo de ambulancia bus, recorre la ciudad recogiendo pacientes de manera aleatoria por comuna y hasta llenar su capacidad. Nuevamente lo que les explicaba ahorita, capacidad de 30, pero no sale hasta el centro hospitalario más cercano, sino hasta que llenó el bus a sus 30 pacientes. Entonces hasta que no haga eso no se dirige al hospital. Entonces inicia con una comuna aleatoria, o sea, puede iniciar desde la comuna 1 hasta la 16 indiferentemente, ¿cierto? Es aleatorio. Y pasa a la siguiente de manera aleatoria. Entonces no hay como un orden lógico, ni continuo, nada. Puede que de la 1 salte a la 9, después a la 6 porque es aleatorio, ¿cierto? Tanto el inicio como pues lo que sigue. Entonces pasa a la siguiente de manera aleatoria hasta completar los 30 pacientes sin repetir comuna. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? De pronto a mí ahorita que se me ocurre o que deben estar pensando ustedes, de pronto una estrategia para que no se repita es de pronto tener esas comunas en una lista y decir, bueno, yo tengo esta lista y puedes tomar un elemento de esta lista, pero cuando ya lo uses, sácalo de la lista porque no se puede repetir. Entonces, para que puedas seguir escogiendo elementos de esa lista sin repetir un elemento, pues sacas cuando lo uses. Y ya pues puedes reiniciar nuevamente la lista si necesitas otra iteración y así. Entonces, bueno, ahí ya quedó como explicado el tema de la tabla 1. Y de pronto una estrategia que surge en un primer momento. Listo. En cuanto a las probabilidades de cada afectación, son las mismas para todas las comunas, ¿cierto? Las cuales son respiratorias del 40%, gastrointestinal del 30%, alérgica del 20% y lesiones del 10%. Pues si sumamos todas las probabilidades nos vamos a dar cuenta que es un 100% porque son las únicas 4 posibilidades que pueden haber. Vámonos por aquí. A ver, yo les muestro una fotico. O mejor se las muestro ahorita, cuando empecemos a desarrollar el ejercicio. Entonces, en cada comuna la cantidad de hombres y mujeres en total detallada en la tabla 2 con la probabilidad de recoger hombres del 41.1% y de recoger mujeres del 58.9%. Es decir, es un poco más probable que se recojan mujeres que se recojan hombres. Sin embargo, miren que la diferencia no es como súper significativa. Entonces explica en la tabla 2. Esta tabla me parece que es súper chévere porque pues digamos que para cada una de las afectaciones, miren que están como en colorcito, ¿cierto? Entonces eso tiene una razón de ser y es que discrimina como los grupos, ¿cierto? Si nos vamos a respiratorio, vemos que hay 3 colores, entonces yo lo asocio como un número de grupos. Entonces yo digo, pues hay 3 grupos. ¿Por qué? Porque tienen una distribución con un parámetro
pues igual dentro de cada grupo. Para el primer grupo tenemos el MIUD igual a 20, para el segundo igual con el MIUD igual a 15, para el tercero con el MIUD igual a 11, y pues así vamos a ver qué es en cada afectación, pues que tiene como ciertos grupos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el grupo de lesiones tenemos dos grupos, solo que están como intercaladitos, como por comunas. De pronto no están como tan continuos como se pueden ver aquí, pero aún así hay dos grupos. Entonces vemos que tenemos en las afectaciones respiratorias distribución Poisson con diferentes MIUD. En gastrointestinal tenemos también 3 grupos con distribución normal. En alérgica tenemos distribución triangular con diferentes pues también parámetros. Y en el tema de lesiones pues tenemos 2 grupos, todo con distribución uniforme, pero pues diferentes límites. Acá revisen bien que hay 16 comunas y pues cada comuna tiene asociado un nombre y un número, ¿cierto? Ya ustedes ven de pronto qué es más viable a la hora de codificar, pues cómo llamar a esas comunas, si de pronto con el nombre o con el número, porque pues miren que pues está tanto asociado como un nombre como un número. Entonces ya es como un tema de cuestión personal y de facilidad. El Pailabús debe realizar una cantidad de rutas diarias estimadas con una distribución Poisson con media de 10. Entonces miren que las mismas rutas diarias ya tienen una distribución. Entonces eso es un dato importante que ustedes deben tener por ahí anotadito. ¿Y eso qué quiere decir? Que una vez termina el recorrido de los 30 pacientes, se dirige al hospital, descarga a los pacientes y sale aleatoriamente para una comuna, y así sucesivamente la cantidad de veces que detalle la distribución previa. Entonces se reinician las comunas una vez termina su recorrido. Entonces eso va muy ligado de pronto a la estrategia que les comentaba ahorita, el tema de reiniciar comunas. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo una lista que tiene todas las comunas. Entonces yo digo, si tienen las comunas del 1 al 16. Entonces tengo 16 comunas y cada elemento dentro de esa lista es una comuna. Pero si yo quiero, pues en principio ir a recorrer una comuna, entonces yo elijo un elemento aleatorio de esa lista. ¡Pum! El 2. Lo elimino de la lista. Entonces pues la lista ya no tiene el 2. Entonces si quiero simular otro evento, otra ruta, pues ese 2 tiene que volver a entrar a la lista. ¿Y eso qué requiere? Que se reinicien las comunas. Este es el Pailabús, súper bonito. Un Pailabús como súper seguro. O sea, tú lo ves y te inspira seguridad de que vas a estar súper bien. Ya casi terminamos acá con el enunciado. Dice, con base en lo anterior, Paila Salud desea saber el comportamiento generalizado. ¿Y con eso qué nos quiere decir? La convergencia. Eso que hemos visto, esos grafiquitos, ese valor de pronto puntual que nos puede generalizar ese comportamiento. ¿Y para cuánto tiempo lo quiere hacer? Lo quiere hacer para 20 días calendario, ya que no está considerando los fines de semana en donde el Pailabús está, ya sea en reparación o en mantenimiento. Entonces, con base en todo eso, lo que pues se desea saber es si esa propuesta va a tener aceptación en el mercado de la salud medellinita. Y en especial desea saber 3 cosas. La primera es la cantidad de pacientes promedio por día y su convergencia mediante una gráfica. Entonces ya nos están pidiendo una gráfica, pero también nos están pidiendo una cantidad. Entonces tienen que como desglosar esos 2 aspectos en esa primera pregunta. Una segunda pregunta dice, cantidad de hombres y mujeres atendidos por comuna en promedio para los 20 días y su convergencia. 3. Una gráfica con el estado estable de la cantidad total de hombres y mujeres atendidos por tipo de afectación. Recuerden que son 4 tipos. Aquí están. Respiratorias, gastrointestinales, alérgicas o lesiones. Aquí nos dejan unas notas, entonces, nota 1, aquí nos dejan unas notas, entonces, nota 1, no se aceptan menos de 100 repeticiones. Nota 2, puede realizar este ejercicio con los aleatorios de Python. Y
también nos dejan unas claridades que son realizar las gráficas de convergencia y comportamiento que consideren necesarias. Esto pues obviamente para responder a las preguntas o como apoyarlas también. Y realizar los supuestos que consideres necesarios y explicarlos detalladamente. Ahora sí, remitiéndonos a la función que creamos para el desarrollo del ejercicio, y recuerden que nosotros creamos funciones para poder usar Monte Carlo, ¿cierto? Con todo el tema de las repeticiones que queramos pues establecer. Entonces nuestra función, yo creo que nos lo decía el ejercicio, si no estoy mal, bueno, no recuerdo muy bien, se va a llamar PyLabus. ¿Qué va a contener la función PyLabus? En este caso, pues, escogimos el tema del desarrollo del ejercicio por medio de diccionarios. ¿Por qué? Porque fue de pronto lo más viable y organizado que vimos aquí, porque pues vimos en las tablas que se requiere como el manejo de muchos datos, de grupos, de hombre y mujer, de comunas. Entonces fue como la forma de pronto de ver el ejercicio de una forma más ordenada. Entonces definimos diccionario para almacenar todos los datos de cada una de las afectaciones, sea respiratoria, gastrointestinal, alérgica, lesiones, alguna de esas 4, pero pues para cada una de las 4 definimos el diccionario. Vamos a tomar entonces, por ejemplo, el diccionario de respiratorias y lo vamos a sacar como la función para poder visualizar un poquito. Entonces, pongámoslo aquí. Ay, Dios. Listo. Entonces, ejecutémoslo y veamos un poquito la estructura. Vamos a ver que un diccionario está compuesto por clave y valor. Y eso se separa por los 2 puntos. Entonces, la clave que sería el 1, el 2, el 3 hasta el 16. ¿Y eso qué indica? Las comunas, ¿cierto? Como yo les decía ahorita. Hay 2 identificadores, sea el nombre o el número. Ustedes vean de pronto qué es más viable. Pues para mí es más viable el tema de los números porque siento que le dan mejor manejo, ¿cierto? Y pues igual el nombre tiene asociado el número. Entonces no hay mucho pierde. Entonces la clave es la comuna. Y el valor va a ser esta parte, ¿cierto? Pero si nos remitimos a esa parte de valor, vemos que hay otro diccionario que se encuentra dentro de corchetes. Entonces, eso está compuesto por 2 mini diccionarios, ¿cierto? Uno para hombre y uno para mujer. ¿Y cuál es el valor de cada uno de ellos? Una lista vacía donde se pretende almacenar algo. Entonces, obviamente, lo que se pretende almacenar está discriminado para hombre y para mujer dentro de cada comuna. Entonces, para que miremos pues que lo que dijimos es cierto, vamos aquí, copiar, un manejo como básico de lo que son los diccionarios. Aquí no nos va a dar de pronto mucha información, pero sí nos muestra como tal el diccionario. Entonces esto nos va a dar como la clave y el valor como tal. Pero entonces vamos a ver las claves. Debería salir exacto. Entonces lo que les comentaba, las comunas del 1 al 16. Y vamos a ver los valores. Ay, yo creo que aquí. Sí. Entonces ahí van a ver también los valores. Y así sería. De pronto accedamos a algún elemento. Aquí. Entonces le vamos a dar la clave que sería 1 de la primera comuna, que creo que es el popular. Entonces miren, cuando accedemos a la clave 1 en el diccionario de respiratorias, nos va a decir que esta es como la clave que tiene el diccionario. Pero bueno, entonces vámonos como a ese subdiccionario, digamos, llamémoslo así. Entonces vamos a ponerle de pronto el de hombre. Ay, no sé dónde están las comillas. Aquí, hombre. Aquí. Ejecutemos. Y vamos a ver que vamos a poder acceder a la clave de la clave en hombre. Y pues obviamente pues es una lista que está vacía, pero pues miren que aquí utilizamos como
las dos cositas para poder como acceder a ese elemento allá. Bueno, entonces ese es como un manejo que se le puede dar para que entendamos y recordemos un poquito el tema de diccionarios. Clave, valor, de pronto cómo acceder a un elemento en específico. Ya ustedes miran el tema posicional de pronto dentro de una lista y así. Entonces recordemos, definimos un diccionario para cada afectación, pues asegurándonos que tenga como la estructura adecuada para poder almacenar como toda esa gran cantidad de datos, que yo creo que es como pues una de las partes como más complejas para poder desarrollar el ejercicio, como saber dónde voy a meter mis datos de modo que sea viable de pronto luego hallar una convergencia en particular, porque recuerden que nos pedían como algo de mujeres, algo de hombres, algo de 20 días, algo de un día. Entonces siento que es una parte como súper importante. Ya teniendo eso, vamos a empezar como a inicializar y pues ahorita les explicaría como para qué es cada cosita, porque pues recuerden que uno va inicializando en la medida en la que va desarrollando el código. Entonces, bueno, aquí en principio tenemos unas listas que inicializamos, también tenemos unas variables que inicializamos en cero. Por lo general recuerden que las listas es como para guardar como en cada posición de pronto un evento o un valor en particular, pero pues que uno la crea con el fin de almacenar varios valores de pronto en iteraciones o así. Y uno crea de pronto una variable que inicializa en cero cuando uno pretende acumular, ¿cierto? O tener un contador, como de pronto un control de un ciclo y así. Recuerdan de pronto en la tabla 2 lo que yo les mencionaba de el tema de los grupos, que me parecía muy estratégico el tema de ponerle colorcito a cada distribución con el parámetro que se repitiera, de acuerdo pues a una afectación. Entonces devolvámonos aquí para que lo veamos. Nos devolvemos a la tabla 2. Entonces vemos respiratorias 1, 2, 3 colores. Nos vamos aquí. 1, 2, 3 grupos. Entonces es como una estrategia, ¿cierto? Entonces nuevamente un diccionario donde la clave es G1, G2 y G3. Son las tres claves que están. Y cada una tiene asociado un valor que va a ser una lista. Y esa lista va a contener como las comunas que estén como en ese grupo, es decir, como en ese color. Eso para cada una de las 4 afectaciones y fue pues una estrategia muy viable que se usó. Entonces ahí la tenemos. ¿Qué sigue? Recordemos que lo que se tiene que hacer o como el periodo que se da es como durante 20 días calendario, porque no se van a incluir los fines de semana, ya que en esos días el pailabús está en mantenimiento o en reparación. Está por aquí. Se desea saber el comportamiento generalizado de la convergencia para 20 días calendario, sin incluir fines de semana. Entonces nos devolvemos aquí. Definimos pues también personas total, inicializamos una lista, probablemente se quiere como acumular algo, como posicionalmente, y comenzamos con nuestro ciclo. Ya luego pues de haber como estructurado bien todos los valores iniciales del ejercicio y pues la estructura donde vamos a almacenar. Entonces, nuestro ciclo que va a tener los 20 días de la simulación como tal. Entonces, para cada i en ese rango de días de simulación, inicializamos también otra variable, que pues más adelante le explico por qué, porque de pronto no va a tener mucho sentido que le explique ahorita. Y aquí vamos a pues anotar algo súper importante, que era lo que nos decían aquí, que yo les decía que era importante. Y dice, la cantidad de rutas diarias estimada tiene una distribución Poisson con media 10. Entonces es como esa cantidad de rutas que por medio de la función que creamos allá arribita, que es esta, pues vamos a darle el valor. Y pues esto es un argumento pues que recibía también la función, porque así pues se decidió el momento de crear la función. Entonces parémonos aquí y sale el docstring que estaba creadito allá arriba que yo les contaba. Entonces miren pues que es bastante útil, porque cuando pues ponemos como tal la función, ella nos va a decir qué es eso pues que se requiere recibir como argumento, pues para que la función pueda funcionar.
Entonces, esta línea de código nos dice cuántas rutas se van a hacer en el día y pues se va a guardar en un vector. Rutas día que tiene un valor en particular. Y si nos paramos, pues ahí nos está diciendo que es un entero. Es un valor puntual. Pero como necesitamos guardar ese valor puntual en una lista para poder almacenar esos 20 valores, que son como de los 20 días que yo requiero, entonces para eso era esa lista vacía que creamos de rutas al principio. Entonces, para almacenar cada una de las rutas día, en cada posición de la lista de rutas va a estar una ruta día. Ok, entonces, dentro de eso, lo que se va a hacer es como para cada i dentro del rango de esas rutas día, es decir, como para cada bus, para cada ruta pues que se haga en el día, que bueno, si nos paramos ahí, en ese caso son 10 rutas que se hicieron en el día. Entonces, como para cada bus, lo que vamos a hacer es establecer el tema de las rutas. Entonces, esta línea de código, ¿qué es lo que hace? Me va a poner en una comprehension list, que es una forma de pronto de ahorrarnos un poquito de líneas de código. Nos va a almacenar el tema de las comunas, que son números del 1 al 16. Entonces, ¿por qué ponemos for x in range del 1 al 17? Porque recuerden que cuando usamos range, el 17 no se incluye, el último número no se incluye. Entonces si bien incluye el 1, no incluye el 17. Entonces, del 1 al 16, incluyendo ambos. Entonces, para cada x en ese rango hasta el 16, la lista me va a almacenar x, ¿cierto? ¿Y x qué va a hacer? Ese rango de números. Y miren pues que es súper útil porque ahí nos estamos ahorrando unas líneas de código, nos estamos ahorrando el uso de un append, el uso de pronto de crear una lista vacía al principio. Entonces es muy útil y pues si están interesados en saber un poquito más pueden buscarlo en internet. O pues si tienen dudas, en una monitoría nos podemos como conectar y yo les explico. Nuevamente, inicialización de una variable. Entonces, un ciclo de control, porque recuerden que el bus no puede llevar a más de 30 personas. Entonces, mientras personas sea menor a 30, ¿qué voy a hacer? De esas comunas que yo establecí arriba, que son números del 1 al 16, voy a escoger una aleatoriamente, porque recuerden que el inicio de la ruta es aleatorio. O sea, yo puedo comenzar desde el Popular hasta cualquier otra de esas comunas, Buenos Aires, Villahermosa, yo puedo comenzar en cualquiera porque es una elección aleatoria. Entonces, a ver, ¿dónde vamos? Por aquí. Entonces es una decisión aleatoria y por tanto usamos random.choice con su alias RND. Entonces, de comunas vamos a escoger una aleatoriamente. Y como les contaba ahorita, no se puede repetir la comuna. O sea, si yo ya pasé por el Popular, en mi ruta yo no puedo volver a pasar por el Popular. Yo tengo que seguir mi ruta hasta llenar el bus. Entonces, ¿qué hago? Ya lo seleccioné de la lista. Ahora ya que lo seleccioné, ¿yo qué hago con esa comuna que ya seleccioné? La borro de la lista para que cuando yo vuelva a usar la lista no caiga en el error de volver a seleccionar un lugar, porque ya me dijeron que si ya pasé por ahí ya no puedo volver a pasar en esa ruta puntualmente. Entonces la elimino con .remove y ahora lo que se va a hacer es un tema de pues definir qué afectación como que va a tener, ¿cierto? Recordemos que el tema de las probabilidades con afectación es igual para cada columna, lo que digamos del 40% para respiratorias, el 30% para gastrointestinal, el 20% para alérgica y el 1% para lesiones. Listo. Entonces, vamos a definir un random que si bien sabemos, o bueno, vamos a ejecutarlo por aquí arribita para que nos quede súper claro. Cuando usamos esta función, cuando usamos esta función rnd.random, ¿qué es lo que nos arroja? A ver.
Ejecutemos. Y ejecutamos varias veces. Ay, no, aquí. Miren que ese número que nos va a arrojar ahí aleatoriamente siempre va a estar dentro de un rango. Si nos paramos aquí, aquí, bueno, va a ser un número, ahí ya nos salió, esa función que nos va a retornar un x, ¿cierto? Y ese x, ese valor que nos va a devolver, va a estar en el intervalo de 0 a 1, con 0 cerrado y con 1 abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que me incluye el 0, bueno, que me puede incluir el 0, pero nunca va a incluir el 1. Eso nos ayuda pues y nos soporta el tema de la probabilidad. Es una muy buena estrategia. Y miremos entonces cómo es que lo usamos. Voy a abrir por aquí una imagen. Aquí. Listo. Recordemos entonces que tenemos 4 afectaciones, cada una con una probabilidad de que la persona la tenga distinta. Entonces, respiratoria, aquí con el 40%, gastrointestinal, aquí con el 30%, alérgica con el 20%, lesiones con el 10%. Entonces, ¿cómo lo condensamos de pronto con ese random que quisimos usar como estrategia? Vámonos de pronto a la más pequeñita, lesiones, 10%. Entonces, si afectación, que fue ese número random que yo puse aquí, es mayor a 0.9, es decir, mayor al 90%, esta parte en azul, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser que el paciente tiene una lesión. Entonces, miren que es súper lógico porque si es mayor al 90% es porque tiene el 10%. Y el 10% es de lesiones. Así para cada una. Hagámoslo entonces con la afectación del 70%, si es mayor a 70%. Entonces, alérgica, que es del 20%, si es mayor al 70%. Pero recuerden que esto acá ya lo recorrimos porque la programación en Python es secuencial. Entonces, si es mayor al 70%, pero pues menor a ese 90%, ¿qué nos queda? Un 20%. Y eso que está aquí, ¿qué es? Una afectación de alergia, porque entonces a eso le vamos a destinar el 10%. ¿Y por qué? Entonces recordemos, ¿por qué 20%? Porque entonces yo ya recorrí aquí un 10%, o sea, si es mayor, pero menor también, porque yo ya recorrí esta parte del código. Y si yo ya pasé entonces por lesiones y me dio que era menor al 90%, entonces ya empieza a caer dentro de estas. Y así como para cada una, el 10, el 20, el 30 y el 40. Depende pues de dónde caiga ese aleatorio. Y pues eso sigue obviamente el tema de las probabilidades, así como se los expliqué. Entonces, ya estando aquí, vamos a ver que se crea un condicional por cada una de las afectaciones, ¿cierto? Entonces, como primer condicional y según lo que les mostraba ahorita, tenemos el condicional de las lesiones. ¿Y eso qué implica? Que un 10% está aplicado a las personas que sufren de lesiones, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro de listo. Ya estando aquí, vamos a ver que vamos a tener un bloque de condicional por cada una de las afectaciones. En este caso, esta afectación es la de lesiones, que corresponde al 10% de ese 100% de los 4 casos que pueden pasar. Entonces, es importante aclarar que cada una de las afectaciones va a tener la misma estructura y la misma lógica. ¿Qué es lo que va a cambiar? Cosas puntuales, como por ejemplo en el tema del diccionario en el que se va a almacenar, de pronto también variables específicas donde se va a almacenar, y pues ustedes ya lo van a ir detallando de pronto haciendo las comparaciones. También va a cambiar como la distribución de los pacientes. Recuerden que según de pronto un grupo, que era lo que les decía yo por acá en la tabla 2, como de los colorcitos, como para cada una de las afectaciones hay una distribución distinta, ¿cierto? Pero inclusive dentro de esa misma afectación
hay unos parámetros distintos. Y esos parámetros, ¿cómo fue una estrategia como para hacerlos diferenciar? El tema de los grupos. Entonces eso es otra de las cosas que cambian. Entonces no es simplemente copiar y pegar, que es súper útil en este ejercicio, sino también ir a mirar qué cosas realmente cambian según ese bloque de código pues que yo quiera pegar. Bueno, sí, que el de respiratorias lo voy a pegar al de gastrointestinal, pero entonces ¿qué es lo que cambia de una a la otra? Qué comunas se ven afectadas, si clasifiqué bien los grupos, qué distribución es, y de pronto qué otras implicaciones tiene según la estructura que yo anteriormente como que definí. Entonces volvamos por aquí. Vámonos al bloque de lesiones, como les conté. Ya estando aquí, vamos a entrar a otro condicional, ¿cierto? Y ese condicional, ¿qué va a hacer? Va a recorrer cada una de las 16 comunas, que son básicamente como las claves o lo que domina cada uno de esos diccionarios, en este caso el diccionario de lesiones. Entonces lo que va a hacer es como por cada comuna dentro del grupo 1. Entonces las comunas que están en el grupo 1 se les va a aplicar esto, ¿cierto? Hasta aquí. Entonces, si están en el grupo 1, van a tener esta distribución con estos parámetros. Y, súper importante, recuerden que estamos en simulación discreta. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a trabajar con números enteros. Yo no puedo tener 4.5 pacientes, 7,5 pacientes, 2,3 pacientes. No, yo tengo 1, 2, 3 números enteros. Y eso es súper importante, y muchas veces como por dedicarnos tanto al código se nos olvidan cosas tan sencillas como esas. Entonces, bueno, ya teniendo eso en cuenta, los del grupo 1 dentro de cada una pues de las comunas que estén dentro de ese grupo y esta afectación van a tener esta distribución. Este bloque aquí de código, ¿qué hace? Me va a controlar que si el número de personas y pacientes es mayor a 30, ese número de pacientes lo va a resetear y va a decir 30 pacientes, que es la capacidad pues máxima del bus, menos personas. Ahora, inicializamos nuevamente contadores súper importantes que van a estar aquí porque pues básicamente es uno de los fines del algoritmo de la simulación. Contador hombres y contador mujeres. Me interesa saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Entonces, ahora empezamos a usar los contadores y los vamos a usar en este for, que dice: por cada X en el rango de pacientes, de esos pacientes, quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de la distribución Bernoulli, que me dice, con esta probabilidad, ¿qué va a pasar? Vámonos por aquí, donde nos decían, con el 41.1% de probabilidad va a ser hombre, y con el restante, que es el 58.9%, va a ser mujer. Y si nos devolvemos aquí, recuerden que la Bernoulli, pues la distribución como tal y también como la definimos en nuestra función, arroja o un 1 o un 0. ¿Y qué le estamos diciendo acá, Y? Que con esa probabilidad va a lanzar un 1. ¿Y qué quiere decir si ya es 1? Quiere decir que es hombre. ¿Por qué? Porque le estamos asignando la probabilidad del hombre. Ahora, si nos vamos por aquí, vamos a darnos cuenta que de pronto no hay como una condición directa. Pero por detrás, ¿qué hace un condicional? Revisa si la condición, revisa si lo que uno le da es verdadero o falso. En este caso, miren que no hay una condición directa de, sí, mayor, menor, lo que por lo general uno hace. O bueno, si está en, miren que aquí simplemente le estamos dando una variable. ¿Y esa variable qué es? Un número. Entonces, por detrás aquí lo que está haciendo, está diciendo ese condicional, que si esto es verdad, va a hacer esto. ¿Y qué quiere decir que eso sea verdad? Que como es un número, tiene que ser diferente de 0. ¿Y cuándo es diferente de 0 eso? Cuando es 1, porque recuerden que Bernoulli me da un 0 o un 1. Entonces, si esto es diferente de 0, es decir, 1, me le va a sumar 1 al contador de hombres. Entonces, si esta condición es verdadera, es decir, que Bernoulli, que esta distribución me dé 1, tengo un hombre. Y en el caso contrario de que sea falsa, es decir, que sea un 0, voy a tener una mujer. Ahora, nos vamos al diccionario de lesiones, esa estructura que yo definí por aquí.
esta, la que estaba vacía. Y ahí lo que vamos a hacer es que con la clave, que son las comunas, aquí está el iterador, no, estamos arriba, debería estar, bueno, sí, bueno, sí, explica que entonces como por cada comuna, como bueno, de la clave, de la clave, o sea, hombre es como una subclave que va a estar dentro del valor de la clave comuna. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a añadir, es decir, se va a añadir a esta lista vacía, en este caso pues de los hombres, se va a añadir el contador hombre, y eso lo va a hacer para cada evento, ¿cierto? Entonces tenemos esto para los hombres y lo mismo para las mujeres. Entonces, en caso contrario, ¿cuál caso contrario? En caso de que pertenezca al grupo 2, porque recuerden que en el tema de lesiones solo vamos a tener dos grupos, que era el azul oscurito que estaba y el rojo. Vámonos aquí arriba a mirar nuevamente, azul y rojo. Entonces por eso simplemente está un if y un else. Aquí está. Entonces básicamente hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La distribución sigue siendo la misma, nos cambia el parámetro 1 y 10. 1 y 10. Listo. A ver. Y pues el resto pueden ver que es lo mismo. Se conserva el tema de la probabilidad de que sea hombre y la probabilidad de que sea mujer. Y pues básicamente es como eso. Porque miren que como les decía, entonces para cada afectación se va a seguir la misma estructura. ¿Qué cambia? La distribución. ¿Qué cambia de pronto? El número de grupos. El número de ifs que yo tenga depende también del número de grupos que se hayan definido para cada afectación. Y eso sería como todo por esa parte. Ahora, tengo por aquí un tema de personas, y eso que es lo que me va a acumular: los pacientes. Entonces va a ir acumulando en cada iteración el número de pacientes. ¿Esto qué es lo que hace? Me controla el tema de la capacidad del bus. Recuerden que la capacidad por bus es de 30 personas y el bus no sale hasta que no tenga 30 personas. Entonces, ¿esto qué dice? Bueno, itéreme el ciclo, siga dando vueltas, siga haciendo todos los procesos hasta que el bus se me llene. Cuando el bus se me llene, break, ya, pare ahí. Y ya cuando tenga eso, entramos a suma día, que qué es lo que me va a hacer. Otra cosa que nos pedían y que era súper importante era cuántas personas al día hay. ¿Y yo cómo hago eso? Si ya hice la parte más dura, que fue discriminar entre hombres y mujeres, pues ya súmelos, y esa suma pues la voy a acumular en suma día y me va a dar el total por día. También va a haber otra variable, esta vez es una lista, y lo que va a hacer es que me va a añadir pues en cada posición una suma día, que quiere decir como un evento específico. Inicializamos nuevamente suma día, como para que se repita pues el proceso y comience desde cero, y lo que nos devuelve esa función va a ser diccionario respiratorias, gastrointestinal, alérgica, lesiones, que son las 4 afectaciones, y las personas en total. Vamos entonces por aquí. Bueno, esta es la función que ustedes tienen como tarea, aplicarle pues el tema de Monte Carlo y hacer el gráfico de convergencia. Entonces vamos a ver qué nos arroja por aquí. Listo, no se ve súper bien, pero claro, ahí nos está mostrando entonces los 4 diccionarios para cada una de las afectaciones, y al final seguramente está el total de personas porque así lo definimos. Gracias por ver el video y espero sea de mucha utilidad. Nos vemos.